Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de After Effects. Hoy vamos a aprender a hacer esta animación que ya están viendo allí. Vamos a manejar lo que son los objetos nulos. Vamos hoy a aprender cómo podemos nosotros animar con la ayuda de los objetos nulos, que es bastante fácil de hacerlo y es una forma muy creativa, ¿no?, de poder hacer este tipo de animación, y a mí en lo personal me gusta muchísimo. Como pueden ver allí, les estoy mostrando parte de los ejemplos de los videos el video que subí cuando recibimos el año nuevo, ¿no? Y también de los trailers que últimamente yo he estado subiendo al canal para lo que fue este comienzo del año 2015. Y como pueden ver, a mí me gusta mucho hacer ese tipo de animación, ¿no? Eso es como especie de un carrusel donde se deslizan y van pasando las palabras, ¿no? Y nos desplazamos hacia arriba, después hago un zoom, entramos, y eso lo podemos hacer bastante fácil con los objetos nulos. Entonces vamos a comenzar nuestro video tutorial de hoy. Lo primero, que obviamente abres tu programa y vamos a crear una nueva composición que yo la tengo creada de 20 segundos, le he llamado objetos nulos. En este caso yo voy a crear primeramente un sólido, control más Y, lo coloco de color blanco porque quiero colocarlo de color blanco, y tenemos allí nuestro sólido, ¿no? Vamos a colocarle BG, que es background. Este va a ser mi background. Bien, yo le voy a poner el candadito, dejarlo bloqueado porque ya no lo quiero mover, va a ser mi background por defecto. Entonces yo voy a colocar un texto. Antes de colocarlo, vamos a pintarlo de negro. Le doy aquí, ¡pap!, se pinta de negro. Y podemos nosotros colocar la primera palabra o lo que quieran, ¿no? Como por decir el texto 1, muy parecido al ejemplo que les mostraba la semana pasada al final del tutorial cuando hacíamos el otro, ¿no? Bien, entonces tenemos allí texto 1. Entonces vamos a crear una animación bastante simple. Yo no quiero perder mucho tiempo en esta parte de lo que es el texto. Yo voy a agregar unos presets que yo mismo creé para mí, ¿no? Entonces yo voy a colocar, vamos a colocar bounce 2 suave, ok, y lo arrastro y se lo colocamos acá, y ahí lo tenemos. Simplemente lo que estoy haciendo aquí es agregar esta animación, si la pueden ver ahí, esa animación del texto, como si fuese una persiana o algo así por el estilo, ¿no? Entonces tenemos allí texto 1, y ¿qué quiero yo, no? Que pasemos al deslizamiento, y para eso lo que yo voy a hacer es agregar un objeto nulo. Vamos a nuevo y decimos objeto nulo. Entonces tenemos nuestro objeto nulo que nos va a funcionar para de alguna forma enlazar muchas capas a ese objeto nulo y mover todas esas capas con una sola capa, que en este caso es el nulo. Entonces lo primero que yo hago es que al texto 1 yo le voy a decir que se enlace con el objeto nulo. Bien, puedo hacerlo por acá y decirle nulo 1, o simplemente agarrando esta espiral y estirando hacia el objeto nulo, igualmente hace esa relación parental, ¿no? Entonces tenemos allí objeto nulo. Fíjense que si yo voy a agarrar el objeto nulo, vamos a las opciones de posición, presionando P, yo me muevo hacia izquierda o derecha, vean que el texto se mueve, ¿no? Directamente, porque el texto nulo, el texto está siguiendo la posición y toda la referencia del objeto nulo. Bien, entonces vamos a aumentar esto para ver más de cerca el tiempo acá. Bien, entonces pues supongamos que aquí en el primer segundo yo voy a crear un fotograma en esta posición del nulo, y en el segundo número 2 quiero que se mueva a la izquierda. Bien, entonces ya aquí voy armando yo mi texto, ¿no? Voy armando yo mi animación. Lo siguiente es bastante fácil. Obviamente aquí se supone que voy a colocar el texto 2 en este espacio en blanco al que me he desplazado. Voy a centrarlo, alinear horizontal y verticalmente.
Ahora, ¿cómo hago para que siga el movimiento del objeto nulo? Porque si se dan cuenta, no está haciendo nada. Ve que el texto 1 se va, pero el texto 2 sigue manteniendo su posición allí, ¿no? Pues muy fácil es que simplemente yo estoy aquí parado en esta posición en blanco, y aquí es donde voy a decirle que siga al objeto nulo, pero es precisamente en este momento. Porque fíjense algo, cuando nosotros hacemos esto, que yo le digo, mira, tú vas a tener una relación parental con el objeto nulo, a partir de ese momento, estés donde esté, la posición y en el tiempo donde está, en ese momento es que va a seguir esa posición, ¿no? Fíjense lo que les quiero explicar para que me entiendan. Vean que ya, si yo he colocado el texto 2, está totalmente en aquel sitio, ¿no? Pero si yo, vamos a quitarle la relación, ponemos ninguno. Fíjense, si yo, por ejemplo, lo colocara estando, por ejemplo, acá, el texto está aquí casi, bueno, está solapado con el otro, ¿no? Y yo le digo aquí, nulo 1. Entonces ahora los dos están allí como pegados, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que yo les quiero decir. Donde el tiempo y el espacio donde lo estés colocando, allí es donde empieza la relación. Por eso yo lo coloco cuando ya estoy aquí en este espacio en blanco, de manera que yo pueda ver este efecto, ¿no? O sea que me desplazo y como que hay algo más allá y me encuentro ya con esta parte que es el texto 2, ¿bien? Ahora simplemente voy a hacer lo mismo otra vez. Pues vamos a darle a este texto como por decirle 1,5 segundos hasta acá. Vuelvo a crear un nuevo fotograma con la misma posición como está allí. Vamos a darle otro espacio como de 1 segundo, que me voy a seguir moviendo hacia la izquierda y arrastro, y este texto se va ocultando hacia allá, ¿no? Y aquí vamos a simplemente incluir el texto 3 y vamos haciendo lo mismo nuevamente. Ya yo lo tengo allí alineado, ¿bien? Y aquí le digo nulo 1, o sea que esté enlazado con el nulo 1. Ahí vemos que ya los tres textos están totalmente siguiendo la posición del objeto nulo. Con el objeto nulo podemos hacer todo esto sin tener que estar moviendo las capas del texto a la derecha y poniendo espacios entre ellas. Por ejemplo, este espacio que hay aquí, ¿no? Que ven, este espacio que hay aquí entre ellas y ella. O sea, no hay que hacer eso, pues, o sea, sería muy engorroso sin el objeto nulo. Con el objeto nulo, valga la redundancia, es muy fácil y bastante más cómodo para hacer esta animación, ¿no? Entonces vamos a colocarle un poquito más de estos keyframes que están acá, que esto sí lo aprendieron con el tutorial pasado, lo que son los deslices y en el editor de gráficos. Antes de eso voy a colocarlos fácil, ¿no? Y vamos acá al editor de gráficos, voy a mover este señorito para acá, igualmente este para acá, ok. Y voy a activar el motion blur en cada una de las capas de texto y activarlo aquí para que podamos visualizarlo, ¿no? Entonces vamos a renderizar para que ya vayan viendo cómo está quedando, ¿no? Muy parecido al ejemplo que les mostré al principio. Entonces vemos que el objeto 2, texto 3, bien, texto 1, texto 2, texto 3, ¿ves? Qué bonito está quedando la animación y es bastante fácil. Yo debo confesarles que hace tiempo atrás yo no sabía esto y yo siempre quería hacer este tipo de animación y decía, ¿cómo lo hacen? No sé, y trataba de hacerlo de mil maneras y de verdad que nunca hallaba la forma, hasta que pude ver, descubrir la utilidad que se le puede dar a los objetos nulos y oye, de verdad que es muy importante saber, y el objeto nulo es una herramienta muy utilizable en After Effects para todo tipo de animación, montajes, para rastreo de movimientos de una cámara, o en este caso como estoy haciendo yo mismo estoy creando un trayecto con la posición del objeto nulo. Y entonces al yo mover mi objeto nulo a donde yo quiero, que simplemente el objeto nulo es ese cuadrito rojo que ustedes ven allí, él se mueve hacia allá, él se mueve hacia allá, y yo lo que estoy haciendo es que todas mis capas, que en este caso son los textos, sigan la posición del objeto nulo y se hace mucho más fácil. Ahora voy a enseñarle algo porque yo me paro aquí, vamos a crear nuevamente un nuevo fotograma en la posición del objeto nulo
Y ahora vamos a subir, ¿no? Voy a subir en vertical, no simplemente moverme en horizontal, vamos hacia abajo, por decir. Vamos aquí abajo y aquí yo puedo crear mi texto nuevamente. Texto 4. Bien. Lo tenemos aquí, aquí, así, alright. Y acá le colocamos nulo 1 nuevamente. Bien, el motion blur para que tenga ese efecto ahí de realismo. Y miren que ya simplemente texto 3 y bajamos al texto 4, ¿no? O sea, se vuelve algo bastante interesante. Y la mejor parte, que siempre a mí me gusta hacer esto, es voy a convertir el objeto nulo en una capa tridimensional. Bien, le voy a dar aquí en el cubito. Ahí está. Y también voy a convertir todas mis capas de texto en tridimensionales. Le damos allí en el cubito de 3D. Bien, eso va a hacer que yo pueda realizar esto que quiero ahora hacer. Yo voy a agregar aquí un nuevo fotograma de posición y ahora yo me voy a meter dentro del texto, ¿no? O sea, me voy a acercar a él y voy a meterme así, ras, pum. Bien, y aquí voy a crear un nuevo texto que va a ser texto 5. Bien, entonces he creado mi texto número 5 después que he hecho el zoom. Miren que el texto 5 todavía no está siguiendo al nulo. Y aquí es muy importante lo que voy a hacer a continuación. Para que pueda seguir la posición que ahora del texto nulo que está en 3D, que ahora no solamente tiene posición en X, en Y, sino en Z. Primero tengo que ahora poner esta capa en tridimensional. Y ahora sí le digo que siga al objeto nulo para que se mantenga allí y pueda seguir la posición, ¿no? Miren, dense en cuenta. Claro, ahí está montado porque se ve el texto 5 allá atrás del 4, ¿no? Pero hace este efecto. Miren, lo que voy a hacer aquí para que no se vea tan solapado ahí, voy a manejar la opacidad del texto 5. Vamos en la T, le decimos opacidad. Un poquito aquí, adelantamos el 100 y colocamos 0%. De manera que cuando él se acerque aparezca algo así, ¿no? Pero me gustaría un poquito más atrás. Que ya empiece a mostrarse el texto 5 un poquito más atrás. Y que se vea que nos estamos acercando y estamos llegando a esta otra posición. Vamos a ver aquí rapidito cómo queda. Ahí lo tenemos. Ahí está. Entonces vemos allí texto 5, ¿no? Texto, y se ve cuando entra el texto número 5. ¿sí? Entonces podemos hacer muchísimas cosas con todo esto, ¿no? Igual podemos nosotros animar toda lo que, no solamente la posición, pues nosotros podemos todo esto, todo lo que tú hagas con el objeto nulo, todas las demás capas van a seguírtelo haciendo, ¿no? Igual yo puedo modificar la rotación del objeto nulo. Miren que si yo por ejemplo hago esto, ¿no? Si hago toda la rotación, miren cómo se ven allá todas las capas, ¿no? Igualmente la rotación en Z, o podemos nosotros incluso también cambiar la escala, de manera que si tú te quieres acercar o alejar, es una forma ya de tu que lo que se te ocurre hacer con las capas de texto aquí, ¿no? Y el objeto nulo, que son muchas las propiedades que podemos nosotros darle animación. Bien, entonces otra cosita que quería agregarle a esto no es simplemente este pase de texto, sino oye, colocar algo entre estos espacios que pueda crear como que pueda crear la sensación de un carrusel, ¿no? O de que hay algo más allí, que no se vea tan vacío esto, ¿no? Entonces yo vamos a crear un nuevo sólido. No sé qué colorcito colocarle. Vamos a colocarle, por decir, este verdecito así, casi tira, algo así. Ok. Le damos a aceptar y yo voy a cambiar las dimensiones de este rectángulo. Vamos a bajarlo aquí. Me voy a alejar un poco. Si no sabes cómo alejarte, yo lo hago con el punto y la coma de tu teclado. Con el punto y la coma del teclado puedes acercar. Con el punto puedes acercarte y con la coma puedes alejarte. Esta es una forma bastante rápida de poder trabajar con el After Effects, ¿no? Y moverse dentro del espacio.
Bien, entonces yo estiré esto aquí arriba para tenerlo así bien alargado. Vamos a darle un poco de rotación. Esto es a mi gusto, ¿no? Tú puedes hacerlo como tú quieras, ¿bien? Entonces yo le di esa pequeña rotación y ahí lo estoy dejando en esa posición y allí donde le voy a decir que siga el objeto nulo, ¿bien? Le damos también, activamos el motion blur para que lo siga y miren que ya lo tenemos allí, ¿bien? Cuando pase esto, texto 2, ¿sí? Igual yo puedo agarrar ese señorito y duplicarlo, esperar que pase el texto 3, bien. Agarro el rectángulo, le damos control más D y lo movemos hasta acá, bien, algo así. Incluso podemos colocarlo que sea como parte del fondo del texto 3, ¿no? Del texto 3, ¿sí? Lo pongo por debajo del texto 3 aquí en las capas para que pueda visualizarse, bien, y ahí está. Eso es. Vamos a moverlo un poquito más hacia acá para que se vea completo cuando pasa acá. Y ahí está, entonces texto 2, texto 3. Y son cosas que puedes agregar cualquier objeto, ¿no? O las capas de formas también. Si vieron como el principio, cuando decía feliz año 2015, vieron los fireworks, ¿no? Como les enseñé en el tutorial de fireworks, ahí pueden ver tranquilamente cómo yo hacía eso, ¿no? Sé que este tutorial puede que quizás sea largo, pero quiero de verdad que puedas aprender a hacer esto porque es bastante muy importante que lo sepas y sé que te va a ayudar muchísimo para lo que quieres hacer, ¿no? Acá vemos que viene después al texto 4 y no se ve. Yo voy a bajar este rectángulo más abajo para que se pueda ver las otras capas. Ahí dice texto 4, ¿bien? Y después hace el zoom. Claro, como el rectángulo no es una capa 3D, no hace ese zoom allí, pero podemos hacer que quizás esto, cuando esté aquí, vamos a darle posición al rectángulo, creamos la posición y cuando yo esté aquí bajando, él suba, ¿no? Para que no estorbe allí en ese espacio que yo estoy creando ahí. Entonces esto es lo que va a hacer texto 3 y cuando llegue aquí abajo, él va a terminar de subir, ¿no? Entonces va a hacer esto, ¿verdad? Ok. Y llega finalmente acá y llega al texto 5. Entonces todo esto, como puedes ver, lo hemos hecho gracias al objeto nulo. Si vemos todas las capas, todas nuestras capas, puedes ver y darte cuenta que todas las capas de texto, voy a colocar el nulo aquí abajo, ¿no? Todas las capas de texto y los rectángulos que luego agregamos están, miren, todos están enlazados con el objeto nulo. Si tienes un poquito de dudas con lo que es la parte de esto de los controles parentales, puedes ver el tutorial allí, lo voy a dejar aquí en la descripción del video, el video tutorial de controles parentales donde yo hablo detalladamente sobre cómo puedes tú y cómo se utilizan, ¿no? Y para qué nos sirve. Bueno amigos, este ha sido todo el tutorial, un poco largo, ¿no? Pero espero que te haya gustado. Si no es así, si es así, dale me gusta, déjame tu like allí, déjame tu comentario si quieres comentar algo acerca del video. Y no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Entonces ya nos vemos la próxima semana con un nuevo video tutorial. Hasta luego, chao.